Cronometrador. No todos los equipos de Six Sigma utilizan cronometradores, pero pueden ayudar a mantener las reuniones encaminadas, reducir la posibilidad de que el alcance se filtre y aumentar la productividad general. El cronometrador puede ser cualquier persona del equipo que no participe regularmente en la dirección de reuniones, actividades de lluvia de ideas o en el registro de actividades y notas del equipo. El cronometrador no debe controlar el tiempo de una manera tan rígida que se pierdan los beneficios de una discusión fluida y una lluvia de ideas, pero debe orientar a los equipos para que sigan los programas de la agenda o proporcionar al líder del proyecto una indicación de que se acabó el tiempo. Para funcionar correctamente, un cronometrador necesita una agenda a seguir. Por lo general, es responsabilidad del cinturón negro o del director del proyecto proporcionar una agenda detallada para cada reunión. La agenda debe incluir indicaciones claras sobre cuánto tiempo se espera que tome cada elemento, aunque los equipos siempre deben ser conscientes de que las agendas pueden cambiarse durante la reunión a discreción del gerente o líder del proyecto. Los líderes de equipo deben elegir un cronometrador que sea organizado y sensato. En el fragor de las discusiones, es fácil para cualquier miembro del equipo perder la noción del tiempo, y el cronometrador es un miembro del equipo. Además de las tareas habituales como miembro del equipo, se espera que el cronometrador esté atento a la agenda y la hora. Informe a los miembros del equipo cuando el tiempo para una determinada agenda esté casi terminado. Es posible que los equipos quieran establecer una regla de advertencia de 5 minutos para que tengan unos minutos para concluir una discusión. Señalar que se acabó el tiempo para una determinada discusión o tema. También están los escribas o tomadores de minutos. Se produce mucha discusión en medio de la lluvia de ideas y las sesiones de equipo de Six Sigma, y alguien necesita registrar esa información. Las notas son importantes porque ayudan a los miembros del equipo a revisar lo que se discutió, crear listas de seguimientos y acciones a partir de una discusión y registrar cuadros, gráficos y diagramas que se crearon durante los procesos de lluvia de ideas. Si bien todos pueden tomar notas, el líder del equipo debe designar a una persona como el escribiente oficial del equipo. A veces, esa persona es un gerente de proyecto certificado que trabaja en conjunto con un líder de equipo Six Sigma. Otras veces, es un miembro del equipo el que se ve detallado y organizado. El cinturón negro u otro líder del proyecto nunca debe ser el escriba. Es demasiado difícil tomar notas mientras se dirige una discusión o un ejercicio. El cinturón negro puede tomar algunas notas durante la discusión, pero es probable que se pierda detalles importantes mientras trabaja directamente con otros miembros del equipo. El escribiente debe crear notas o actas de la reunión en formato mecanografiado y difundir esas notas a todos los miembros del equipo tan pronto como sea posible después de una reunión. Los miembros del equipo pueden revisar las notas y agregar cualquier información que falte si lo desean. A menudo, las organizaciones crean portales o sistemas de archivos compartidos para que los equipos puedan guardar notas y todos los demás documentos en una ubicación de fácil acceso. Un desafío al registrar las discusiones de una reunión del proyecto Six Sigma es registrar los diagramas y la lluvia de ideas que se produjo. Esto es especialmente cierto si los equipos utilizan pizarras, papel o notas adhesivas para crear diagramas. El escriba no siempre está equipado con las habilidades o el software para recrear una versión computarizada de tales documentos. Miembros del equipo. Al comienzo de este capítulo, cubrimos los 3 tipos principales de miembros del equipo: regulares, ad hoc y de recursos. La selección de miembros para cada uno de estos roles depende del líder del proyecto, el patrocinador o campeón y el equipo de liderazgo organizacional en general. Además del líder del proyecto, el propietario del proceso y el experto en el proceso, los equipos Six Sigma suelen estar compuestos por 1 o 3 miembros habituales del equipo. Además de actuar como cronometrador o escriba según las indicaciones del líder del equipo, los miembros del equipo también participan en sesiones de lluvia de ideas, debates y otras actividades del equipo. Recopilan datos y realizan análisis bajo la dirección del Black Belt. A menudo, los miembros del equipo que realizan estas funciones son cinturones verdes. Realizan el trabajo entre reuniones según lo requiera el líder del proyecto. Informan los resultados y el progreso de las asignaciones individuales al equipo. Revisan el trabajo realizado por otros miembros del equipo y el equipo en su conjunto, ofreciendo sugerencias y comentarios. Ahora veamos los cronogramas, programación e hitos. Programar y mantener ese cronograma es una parte integral del proceso del proyecto Six Sigma. Los líderes organizacionales deben comprender cuánto tiempo tomará un proyecto, cuándo se pueden esperar resultados y cuándo se liberarán los recursos del equipo para otros esfuerzos. Sin esta información, el liderazgo no puede planificar la mejora continua y los empleados pueden sentirse atrapados en un proyecto que parece extenderse para siempre.
En esta sección, cubriremos dos métodos para crear un cronograma o cronograma del proyecto y tocaremos la importancia de los hitos. Cronograma basado en fases. Los proyectos Six Sigma suelen seguir una serie específica de fases. Hemos introducido brevemente el concepto del método DMAIC. DMAIC divide un proyecto en 5 fases: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Los expertos en Six Sigma con experiencia con algunos datos e información sobre un proyecto y proceso generalmente pueden proporcionar una estimación de tiempo muy básica y sin procesar, asignando un cierto número de semanas a cada fase. También vale la pena señalar que es probable que la mayoría de las fases se superpongan. Utilizando una línea de tiempo de 4 meses y la información que ya está disponible sobre el proceso, el problema y los recursos, Black Belt podría crear una línea de tiempo estimada para el proceso DMAIC que se parece a la figura a continuación. El cronograma estimado es de 16 semanas. El experto cree que la fase definir tomará 3 semanas y la fase medir tomará 5. La fase medir se superpone con las fases definir y analizar, lo cual es normal en los proyectos Six Sigma. El beneficio del enfoque es que puede generar una línea de tiempo rápidamente. Las desventajas son que alguien sin experiencia en Six Sigma y una buena cantidad de conocimiento del proceso que se está mejorando puede fácilmente calcular mal el tiempo requerido para cada fase, y el liderazgo podría considerar esto como una línea de tiempo difícil, lo que crea expectativas poco realistas. Al presentar dicha línea de tiempo, asegúrese de que todos sepan que es una estimación aproximada y que el tiempo de cada fase puede cambiar a medida que avanza en el proceso. Método del camino crítico. El método de ruta crítica es una forma más detallada de definir cronogramas para varios elementos de un proyecto, pero requiere más información y aportes de un equipo de proyecto. Esto significa que no podrá proporcionar un cronograma detallado hasta que el proyecto esté en marcha. Un diagrama de ruta crítica podría ser una de las actividades que el equipo emprende como parte de la fase definir. Crear un diagrama de ruta crítica. Se puede crear un diagrama de ruta crítica para todo el proyecto o para cada fase de un proyecto. A medida que avanzamos en los pasos para crear un diagrama de ruta crítica, usaremos la fase definir de un proyecto para reducir las deudas incobrables, facturas no cobradas, en un entorno de facturación médica como ejemplo. 1. Identificar las necesidades o actividades críticas para completar el proyecto o la fase de un proyecto. Para completar la fase de definición de nuestro proyecto para mejorar las deudas incobrables en un entorno de facturación médica, el grupo debe elegir un equipo, establecer el proyecto, definir el problema y crear una métrica de referencia. 2. Ponga las actividades críticas en orden. El orden con el que el equipo debe realizar las tareas definidas en el paso 1 es: elige un equipo, firme el proyecto y defina el problema. Esto se puede hacer al mismo tiempo. Cree una métrica de línea de base. 3. Asigne un tiempo a cada tarea. Un experto en Six Sigma estima que tomará una semana elegir un equipo, una semana para crear un estatuto, un día para crear una declaración de problema y 2 semanas para crear una métrica de referencia. 4. Cree un diagrama de las tareas, apilando procesos simultáneos o paralelos e incluyendo cifras de tiempo. El diagrama se crea de izquierda a derecha. Los elementos de la izquierda se deben completar antes de que se puedan completar los elementos de la derecha. Cuando los elementos se pueden hacer al mismo tiempo, se apilan. 5. Dibuja una ruta crítica a través del diagrama. Cuando se apilan los pasos, la ruta crítica pasa por el paso con la estimación de tiempo más larga. Por ejemplo, el equipo puede crear una declaración de problema mientras están trabajando en el estatuto de un proyecto. La carta del proyecto tarda de lunes a viernes en completarse. El enunciado del problema está completo el martes. Pero, el equipo no ha terminado con todos los pasos de esa serie hasta que haya terminado con la carta del proyecto. 6. Sume los tiempos más largos de cada sección. En este caso, el equipo agrega una semana y 2 semanas para llegar a un total de 4 semanas para la fase definir. Hemos utilizado un ejemplo muy simple, pero puede utilizar el método de la ruta crítica para estimar las líneas de tiempo de proyectos o procesos extremadamente complejos.